Muy bien. Listo, cómo no, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 22 de julio del año 2025, 5 de la tarde. El siguiente es el orden del día. Primero, lectura y aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor vicepresidente académico de número, doctor Alberto Gómez, quien hoy presidirá la presente sesión. Acto de posesión. Cuarto, como académico correspondiente del doctor Felipe Cárdenas Arroyo. Quinto, proposición de duelo con ocasión del fallecimiento del doctor Luis Fernando Monera López. Sexto, proposición de la candidatura del doctor Jesús Folgado García como académico correspondiente. Séptimo, votación de las actas. Octavo, presentación de libros a cargo del director de la biblioteca, doctor Jorge Morales. Noveno, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Décimo, clausura a cargo del señor presidente. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. Constatamos que disponemos de un número presente de académicos suficiente para 10. Correcto. Razón por la cual disponemos de quórum para deliberar y para decidir. Tercero, saludo del señor vicepresidente académico de número, doctor Alberto Gómez, quien hoy preside la sesión. Mil gracias, señor secretario. Le pido favor a Felipe si puede pasar acá a la silla de honor que le corresponde. La Academia Colombiana de Historia fue fundada en 1902, en medio de la Guerra de los 1000 días, por autorización expresa del vicepresidente José Manuel Marroquín, a José Joaquín Casas, ministro de Instrucción Pública. Ustedes van a ver los óleos de estos dos protagonistas de la historia de la Academia una vez levantemos el telón, después de la conferencia del recipiendario. El ministro de Instrucción Pública, Marroquín, figura en este documento como vicepresidente, a pesar de haber asumido la presidencia de la República 2 años antes, al ser derrocado Manuel Antonio Saclemente, quien estaba enfermo y era impopular. El presidente de la Academia, Armando Martínez Garnica, no está enfermo, ni es impopular, así que no será derrocado. Solamente es que él mismo me pidió hoy que lo reemplazara en sus funciones presidenciales para recibir en nuestra corporación al antropólogo y museógrafo Felipe Cárdenas Arroyo, en calidad de miembro correspondiente. La resolución 115 del viernes 9 de mayo de ese año de 1902 consideraba que, comillas, por incuria o por la triste situación del país, día por día se van perdiendo irreparablemente multitud de documentos preciosos, de monumentos y datos de todo género que constituyen material histórico de grande importancia para Colombia. Cierro comillas. Y resolvía, en consecuencia, que en el primero de sus 10 apartados, que el ministerio procedería, comillas, a organizar como núcleo y principio de Academia de Historia de Antigüedades Colombianas una comisión de hombres doctos y diligentes a cuya solicitud confiará a el estudio de las antigüedades americanas y de la historia patria en todas sus épocas. B, el allegamiento y análisis de los materiales propios de tales estudios. C, la fundación de museos y el aumento del que existe en Bogotá. D, el arreglo, conservación y formación de índices de los archivos públicos y de los de propiedad particular cuyos dueños quieran generosamente ponerlos a disposición del gobierno para estudios, los estudios antedichos, cierro comillas.
Felipe Cárdenas Arroyo, ya se verá por el muy corto resumen de su hoja de vida, es un hombre docto y diligente, como exige los estatutos de la academia, y va a tratar hoy de estos 4 escritores que yo he seleccionado como fundacionales y muy importantes para la academia. Y lo va a hacer haciendo referencia al Museo Peabody de Harvard, una de las muchas iniciativas filantróficas de George Peabody en la segunda mitad del siglo XIX, después de volverse millonario en la primera mitad del siglo XIX, con el concurso de un socio que consiguió y que era 18 años menor, Junius Spencer Morgan, el papá de John Pierpont Morgan, tronco de la firma J.P. Morgan, bien conocida en el sector financiero. De tal manera que con esta introducción y este preámbulo, le doy la palabra, señor secretario. Muchas gracias. Pasamos al punto número 4, que tiene que ver con el acto de posesión como académico correspondiente del doctor Felipe Cárdenas Arroyo. Procedo a hacer presentación del recipiendario. Felipe Cárdenas Arroyo es graduado en Antropología de la Universidad de los Andes de Bogotá, con estudios de maestría en Antropología Física de la Universidad de San Diego y en Museología en la Universidad Tufts en Boston. Ha adelantado excavaciones arqueológicas en el suroriente de Colombia con varias publicaciones asociadas. Fue jefe del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, profesor asociado y editor de las publicaciones del mismo departamento durante 14 años, coordinador del Grupo de Arqueología del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y miembro del Comité de Adquisiciones del Museo de Oro. Desde el 2015 estudia la colección arqueológica y etnográfica colombiana del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology de la Universidad de Harvard. Entonces, procedemos a hacer la toma del juramento. Doctor Felipe Cárdenas Arroyo, ¿jura usted por Dios, por la patria y por la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académico correspondiente para el cual ha sido elegido? Si así lo hiciera, que él y ellas se lo premien, y si no, que él y ellas se lo demanden. Bienvenido. Entonces, a continuación, el recipiendario disertará sobre el tema Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard. Doctor Cárdenas, tiene la palabra. Buenas tardes. Doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de Historia. Doctor Alberto Gómez Gutiérrez, vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia. Doctor Camilo Gutiérrez Jaramillo, secretario de la Academia. Demás miembros de la mesa directiva, señores y señoras académicos, invitados, amigos, asistentes. Ser miembro de la academia, de esta academia, es un honor muy grande que yo recibo con gran humildad, y sé que viene con una serie de obligaciones y de deberes que esperamos poder aportar a la continuación y al crecimiento de esta academia. Quería simplemente aprovechar hoy, hay muchos arqueólogos que pertenecen a la academia, que han pertenecido, incluso han sido presidentes de la academia, como el doctor Luis Duque Gómez. Pero quisiera aprovechar hoy a mandar un saludo muy especial a un académico honorario de esta academia, que es el doctor Gonzalo Correa Lurrego. Yo lo recuerdo a él como una gran persona, un gran ser humano, y además un arqueólogo que puso el nombre de Colombia en el mapa de los estudios de la arqueología temprana de este continente.
En los años 60, cuando ya había bastante conocido sobre la etapa de cazadores y recolectores en Norteamérica, en Sudamérica, en Colombia no se conocía nada. Y fue gracias a Gonzalo, con sus excavaciones en los abrigos rocosos del Tequendama, con el doctor Van der Hamen, en Zipacón, en Nemocón, Aguazuque, muchos sitios. Gonzalo ha hecho un aporte a la arqueología colombiana inmensa. Yo quería aprovechar esta ocasión simplemente para mandarle un saludo y un abrazo. Bueno, este trabajo trata de la colección de objetos arqueológicos y etnográficos colombianos que se encuentra en el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard, en la ciudad de Boston. He tenido la buena fortuna de acceder a ella gracias a la generosidad del museo y de su personal, donde he podido trabajar durante más de 11 años. La colección colombiana consiste de más de 1000 objetos que el museo fue coleccionando desde 1891 y que han sido cuidadosamente conservados durante más de un siglo. A través de ella, mi interés es mostrar que los objetos que se encuentran en los museos del mundo son fuentes de información histórica y científica válidas, en contraposición con la idea equivocada de que las piezas de museo están descontextualizadas y que por esta razón no pueden suministrar datos confiables para reconstruir el pasado. Los archivos documentales que acompañan a estas colecciones suministran información que permite ubicarlas en tiempo y espacio y además las relaciona con los individuos que las hicieron, quienes también tienen una historia que contar. La colección de la que me voy a ocupar es grande y es difícil dar en pocas palabras una visión detallada de todo lo que contiene. Más bien, he escogido algunos temas que me parecen interesantes por los personajes y sucesos del pasado que fueron apareciendo en el proceso de la investigación y que arrojaron algunas luces sobre la historia de la arqueología y la etnología colombianas. ¿No? Hacia abajo. ¿No? Ahí. El Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard fue el primer museo antropológico de Norteamérica. Fue fundado en octubre de 1866, en un momento en el que la arqueología y la antropología empezaban a consolidarse como disciplinas científicas en los Estados Unidos, después de su inicio en Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Su creación se debe a la labor filantrópica de George Peabody, pudiente hombre de negocios que dedicó buena parte de su fortuna a fundar y promover instituciones dedicadas a las ciencias y a las humanidades. Para la fundación de este museo, Peabody donó $150,000. Hizo otro tanto para fundar el Museo de Historia Natural de la Universidad de Yale y al año siguiente donó $140,000 para el Museo Peabody del Condado de Essex en Massachusetts, que aún hoy sigue en funcionamiento. Y $3 millones para ayudar a reconstruir los estados del sur, devastados después de la Guerra Civil, incluyendo un fondo especial para el apoyo de la educación de los niños afroamericanos en el sur. La historia de este museo ocurre en un momento fundamental del desarrollo de las ciencias, como lo fue la segunda mitad del siglo XIX. El Peabody reúne hoy objetos arqueológicos y etnográficos de todos los rincones del mundo y por sus oficinas y las del Departamento de Antropología han pasado algunos de los grandes nombres de la arqueología y la etnología mundiales: Franz Boas, Samuel Lothrop, Alfred Tozer, Gordon Willey, Irving DeVore, Alfred Kroeber, en fin, la lista es larga. ¿Cómo entonces está representada Colombia en este museo? ¿Y por qué la colección de objetos colombianos es importante para la historia de la arqueología y la etnología de nuestro país? El estudio de los objetos de la colección colombiana y de los archivos que se relacionan con estos objetos revelan algunos nombres de personajes íntimamente relacionados con la historia de la antropología y con algunos momentos históricos importantes de nuestro país. Algunos eran diplomáticos que estaban en Colombia cumpliendo funciones consulares, otros eran arqueólogos que vinieron a trabajar en sitios arqueológicos como San Agustín, y otros más fueron etnobotánicos que dejaron huella en el estudio de las plantas y de las sociedades indígenas que tenían el conocimiento de las propiedades medicinales de dichas plantas.
Unos eran científicos, otros eran cónsules o embajadores, algunos más eran comerciantes e incluso hubo algunos espías. Estos personajes llevaron a su regreso a los Estados Unidos objetos indígenas colombianos. La gran mayoría de estos objetos representan una época en la que el coleccionismo estaba de moda, pero los museos como el Peabody no buscaban enriquecer sus colecciones por el simple deseo de tener más objetos en sus anaqueles, sino porque durante el último cuarto del siglo XIX e inicios del XX, el evolucionismo darwiniano estaba teniendo un impacto teórico muy marcado en todos los campos de la antropología, sobre todo en la naciente arqueología evolucionista. Adquirir objetos de diferentes partes del mundo significaba contar con los materiales con los cuales se podía teorizar y comprobar la evolución de la sociedad humana mediante el método comparativo. Es cierto que las personas que coleccionaban por su cuenta estaban motivadas más por un sentido de curiosidad que por un interés científico, pero los museos pensaban de otro modo. Prueba de ello fue Frederick Putnam, tercer director del Peabody, quien en 1875 ya insistía en que los datos y apuntes de campo son tan importantes como los objetos mismos y propugnó por el desarrollo de metodologías sistemáticas de investigación. Tercera diapositiva. Eso. Las personas que coleccionaron y los museos que promovieron la investigación nos hicieron un gran favor. Hoy más que nunca, los mensajes codificados que se encuentran encerrados en los diseños de la cerámica indígena, en las máscaras y vestidos para los bailes rituales o en las canciones que transmiten la historia de la humanidad en forma de mitos, grabadas, registradas y conservadas hoy en los museos, demuestran la importancia que tienen las colecciones de objetos colombianos que se encuentran diseminados por los museos del mundo, siendo a veces los únicos ejemplos que quedan en existencia de estos objetos. Los mitos narrados y transmitidos por tradición oral muchas veces cuentan hechos históricos verdaderos o hacen referencia a esos hechos históricos, como por ejemplo un mito Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta que hace alusión a la confrontación entre conservadores y liberales durante la Guerra de los 1000 días. O eventos históricos que han sido dibujados en objetos de la cultura material, como es el caso del conflicto colombo-peruano de 1932, cuando indígenas ticunas del Amazonas dibujaron aviones de combate en sus hermosas mantas de corteza de árbol, usadas por lo general para celebrar ritos de paso, bailes o simplemente usadas como cobijas. Estas colecciones y los archivos que las acompañan existen hoy gracias al esfuerzo y dedicación de los curadores de museos. Los objetos y fotografías de épocas pasadas son nada más y nada menos libros donde podemos leer parte de nuestra historia y que no se encuentran en ningún otro lugar sino en los museos. La colección colombiana del Peabody suma más de 494 objetos arqueológicos y más de 450 objetos etnográficos, es decir, son alrededor de 1000 objetos en total, sin contar el material fotográfico que comprende negativos en blanco y negro tomados en el Chocó en 1922 por Thomas Barbour, más de 2000 diapositivas tomadas en la Sierra Nevada de Santa Marta en 1981 por Robert Gardner y 2 centenares de fotos impresas en blanco y negro montadas sobre cartón de colecciones arqueológicas de finales del siglo XIX. Contiene también documentos de archivo, correspondencia, recortes de diarios, dibujos, mapas y diversos papeles desde la década de 1890 hasta tiempos recientes. Las áreas arqueológicas de Colombia que están representadas en la colección del Peabody son 5: Sierra Nevada de Santa Marta, región del Sinú, Bajo Magdalena, región Quimbaya y el territorio Muisca. Y se cuentan objetos de cerámica y orfebrería. En cuanto a materiales etnográficos, se encuentran de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, Chocó, Bichada, Putumayo y Amazonas. Veamos entonces qué nos enseña esta colección, empezando por la sección de arqueología. La colección Quimbaya y la Feria Mundial de Chicago de 1893. Los primeros objetos colombianos que entraron a formar parte de la colección permanente del Peabody fueron arqueológicos. Específicamente, son más de 230 piezas de cerámica quimbaya tardía
y su fecha de adquisición por parte del museo fue el año de 1891. Contextualicemos un poco aquel momento de la historia de nuestro país, de modo que entendamos por qué llegaron esos materiales a Harvard. En los años de 1892 y 1893 se inauguraron dos importantes muestras internacionales en las que figuraron objetos arqueológicos colombianos. La primera, en 1892, fue la Exposición Histórico-Americana de Madrid, organizada por el gobierno de España para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América, célebre además por ser la primera vez que se exponía al público europeo la colección Finlandia de orfebrería quimbaya clásico, mal llamada Tesoro Quimbaya, como argumentan acertadamente Martínez Garnica y Lleras Pérez, y que el gobierno de Colombia donó al de España en agradecimiento por la participación de este último en el laudo arbitral de fronteras entre Colombia y Venezuela, firmado el 16 de marzo de 1891. Esta colección fue obtenida por Guaquería en el año de 1890, que fue una década de intensa actividad de expolio de tumbas prehispánicas en aquella región. La segunda, en 1893, inaugurada apenas 3 meses después de terminada la de Madrid, fue la Exposición Mundial de Chicago, un evento muy grande que tuvo alrededor de 28 millones de visitantes y la participación de 46 países. En esta feria de Chicago, ahí está, sí. En esta feria de Chicago, Colombia contó con un pabellón, una casa de 2 pisos, donde fueron expuestos estos objetos. En aquellos años la comercialización de piezas arqueológicas era intensa y se vendían grandes colecciones compuestas de cientos o millares de piezas. Es cierto que para el público general de entonces, y aún el de hoy, las piezas de orfebrería opacaban a todo lo demás, pero aunque el componente orfebre de estas colecciones era sin lugar a dudas considerable, los objetos de cerámica que lo acompañaban eran mucho más numerosos. Como es bien sabido, la Feria Mundial de Chicago fue una carta de presentación internacional para Colombia como nación, objetivo que el país buscó alcanzar muy especialmente mostrando sus objetos arqueológicos. Existen un buen número de publicaciones que analizan el tema desde el punto de vista de la identidad nacional que esos objetos arqueológicos le dieron a Colombia en ese entonces y cómo se trató de posicionar el pasado prehispánico de nuestro país comparativamente con los grandes estados mesoamericanos prehispánicos como los mayas y los aztecas y aquellos de los Andes centrales como Chavín, Moche e Inca. En efecto, el país supo aprovechar el conocimiento que ya tenía de su arte precolombino y la colección quimbaya que se conserva en el Peabody desde hace 135 años es testigo de este interés desde antes de que se celebraran estas dos exposiciones. La organización de la Feria Mundial de Chicago comenzó oficialmente en julio de 1889. El comité organizador tomó entonces la decisión, en el año de 1890, de poner en manos del Museo Peabody de Harvard la oficina que estaría a cargo del Departamento de Etnología y Arqueología para toda la Feria Mundial. Por eso, una de las consecuencias de esta decisión fue la adquisición de la colección quimbaya para el Peabody. Siguiente diapositiva, por favor. El jefe de esta oficina era Frederick Putnam, reconocido antropólogo y naturalista cuyo impacto en la antropología estadounidense fue de gran importancia. Fue uno de los fundadores de la revista Science y gracias a su apoyo nació el Museo de Historia Natural de Chicago, luego llamado Field Museum of Natural History, así tiene ese nombre hoy también, en septiembre de 1893, el mismo año de la Feria Mundial, con parte de las colecciones que habían sido llevadas para el evento mundial. Justamente, aún se encuentra allí en el Museo de Chicago la colección de cerámica quimbaya que hizo parte de la exposición de 1893. Cuando esta terminó, dicho museo pagó la no despreciable suma de $19,000 por las piezas arqueológicas colombianas, una cantidad verdaderamente importante habida cuenta que la construcción de la Casa Colombia que acaban de ver en la foto costó $20,000. Además de ocuparse de la dirección del Departamento de Etnología y Arqueología para la Feria Mundial, Putnam era profesor de Arqueología y Etnología Americanas y curador del Peabody. Su papel como curador de colecciones incluía la adquisición de objetos, cosa que hacía organizando expediciones a diferentes lugares del mundo.
Puesto que ya tenía conocimiento del arte quimbaya, Putnam aprovechó una donación de $10,000 que un futuro gobernador de Massachusetts le hizo al Peabody y a Harvard, su alma mater, en 1891. Con la aprobación de la junta directiva, Putnam recibió $500 destinados específicamente a la compra de la colección quimbaya que hoy reposa en el museo. Putnam estaba muy satisfecho con esta transacción, escribiendo lo siguiente en el informe anual de actividades de 1891 y 1892. Abro comillas. Por votación de la Junta Directiva, $500 de los ingresos se gastaron el año pasado para la compra de la colección de varios cientos de objetos de cerámica y algunos de cobre encontrados en tumbas antiguas del Valle del Río Cauca en Colombia, Sudamérica. Esta es la primera colección de importancia de esta región que se ha traído a este país y llevo varios años intentando conseguirla para el museo. Es un tipo de cerámica interesantísimo, muy diferente en general a la de Perú o Centroamérica, cierro comillas. De la anterior cita se desprende el interés que existía en aquellos años tempranos de la arqueología por comparar objetos colombianos con aquellos originarios de Mesoamérica y los Andes centrales. Es decir, los museos no coleccionaban solo como curiosidades, una idea que se plantea a menudo hoy día, sino que tenían argumentos científicos para hacerlo. Para completar esta colección, Putnam adquirió copias de las fotografías que se habían tomado de piezas colombianas para las exposiciones de Madrid y Chicago, e incluso duplicados en blanco y negro de algunas láminas de la Comisión Coreográfica. Algunas de estas fotos corresponden a la famosa colección de Leocadio María Arango, a la de Benedict Coppel y seguramente a la de Vicente Restrepo. De este modo llegó a la colección quimbaya Harvard, sin duda una que forma parte de aquellos objetos huaqueados a finales de la década de 1880 e inicios de 1890. Se compone de varias figuras antropomorfas, vasijas decoradas en negativo, sellos, volantes de uso y unas pocas piezas de orfebrería. Todo corresponde al periodo quimbaya tardío. Quizá cuántas colecciones más de aquellos años se encuentran en otros museos del mundo. La colección muisca y la historia de un diplomático estadounidense. Desde mediados del siglo XIX, la orfebrería y la cerámica de los muiscas, taironas y quimbayas ya eran conocidas y codiciadas en el exterior. Los trabajos de Joaquín Acosta, Ezequiel Uricochea, Liborio Cerda y más tarde Vicente Restrepo, entre muchos otros, presentaron ante el mundo grabados, fotografías, descripciones e interpretaciones de estos objetos. Pero no solo los grabados y las fotos viajaron al exterior, las piezas también salieron de Colombia. Una de las colecciones prehispánicas colombianas más grandes fue llevada a los Estados Unidos por un cónsul estadounidense en Colombia, el señor W. Randall, que estaba en Barranquilla. En un extenso artículo en el Times de Nueva York del 18 de abril de 1883, Randall afirmaba orgullosamente que su colección colombiana, tanto de cerámica como de orfebrería, sumaba 1,200 objetos. Como era común por aquellos años, las misiones diplomáticas estadounidenses y europeas en Sudamérica fueron una de las principales fuentes de adquisición de objetos arqueológicos y etnográficos para los museos de sus países. Colombia no contaba con leyes que restringieran o prohibieran la exportación de su patrimonio cultural hasta la promulgación de la Ley 47 de 1920, artículo 3, ni siquiera el concepto de patrimonio cultural existía. Y luego en 1936, el Congreso de Colombia promulgó el Convenio Roerich tras la celebración de la 7ª Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, 3 años antes, en 1933. Y fue allí donde la Unión Panamericana recomendó la adopción del pacto para proteger el valioso patrimonio cultural al cual se adhirió Colombia. Pero antes de eso solo existían unas pocas líneas en la Ley 48 de 1918 para el fomento de las bellas artes, donde se afirmaba vagamente que, abro comillas, los monumentos arqueológicos están bajo la acción del gobierno, cierro comillas, excepto, sin embargo, cuando dichos monumentos u objetos eran propiedad personal. En otras palabras, de acuerdo con la ley, todos los objetos arqueológicos del país eran propiedad privada de quien quiera los hallara en su terreno.
Es fácil comprender por qué algunos diplomáticos que venían por pocos años al país no desdeñaban la oportunidad de llevarse un buen conjunto de objetos de cerámica y orfebrería como souvenir al final de su misión, o para donarlos a sus museos, e incluso momias, como fue el caso de un ministro plenipotenciario británico en el año de 1838, el señor W. Turner, quien viajó de regreso a Inglaterra con una momia muisca allá en el entonces llamado Cantón de Leiva, Boyacá. 4 años más tarde, en 1842, otro diplomático inglés, el señor Robert Bunch, regresó a su país con otra momia muisca, esta vez allá en Gachantivá, con otras 27 momias de las que desconocemos su paradero. Estas 2 momias hoy forman parte de la colección del Museo Británico. Como se puede entrever por las descripciones de los señores, los contextos arqueológicos en los que fueron halladas las momias debieron ser extraordinarios. Una parte de la colección muisca que se encuentra hoy en el Peabody llegó en el año de 1915 por un diplomático estadounidense. Curiosamente, el hombre responsable de donar el conjunto de cerámica y objetos líticos al museo no era solo diplomático, sino también, según confirman fuentes fiables, un espía, o por lo menos empleado del servicio secreto de ese país. Se llamaba Leland B. Harrison, neoyorquino, nacido en 1883, graduado de Harvard en leyes en 1907, quien ingresó al servicio diplomático estadounidense con tan solo 24 años de edad. Tras de servir en Pekín y en Londres, fue transferido a Bogotá en 1912 como secretario de la legación diplomática de los Estados Unidos en Colombia, ejerciendo también como encargado de negocios y embajador interino mientras esperaba el arribo de Thaddeus Thompson, embajador en propiedad entre 1913 y 1916. Harrison era de hecho una persona de elevada jerarquía diplomática. Permaneció en el país hasta 1915, cuando el presidente Woodrow Wilson lo transfirió a Estados Unidos a la División de Asuntos Latinoamericanos como agente del Servicio Secreto del Departamento de Estado. Curiosamente, Harrison terminó participando, aunque marginalmente, en un importante evento diplomático internacional que involucraba a Colombia y Estados Unidos. En 1903, Panamá se separó de Colombia y, como es bien sabido, esta separación se debió a las astutas y poco afables maniobras del presidente estadounidense Theodore Roosevelt para beneficiar a Estados Unidos con un punto geopolítico estratégico en América, como lo es el Istmo de Panamá, donde se construiría el canal, iniciando obras en el año de 1904. Evidentemente, esto generó fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos, que solo se abordaron 11 años después, en 1914, año de la inauguración del canal, con la firma del Tratado Urrutia-Thompson, motivado no tanto por la buena voluntad de Estados Unidos hacia Colombia, sino más bien por su necesidad de mantener relaciones amistosas con nuestro país para proteger el recién inaugurado canal interoceánico al comienzo de la Primera Guerra Mundial. El tratado apenas fue aprobado por el Senado estadounidense 7 años más tarde, en 1921, pero el acto de la primera firma de dicho documento en el Palacio de San Carlos de Bogotá, por entonces sede de la Cancillería, el día 6 de abril de 1914, quedó registrado en una fotografía donde se ve a Leland Harrison, el donante de la colección muisca, junto a las personas presentes en ese evento. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Francisco José Urrutia, el embajador estadounidense Thaddeus Thompson, el primer designado a la presidencia Marco Fidel Suárez, el senador Rafael Uribe y otras personalidades del gobierno nacional. La colección donada por Harrison al museo consiste de 28 piezas provenientes de la zona de Soacha. De acuerdo a su estilo, estas piezas corresponden al periodo muisca tardío, entre 1350 y 1600 después de Cristo. Hoy sabemos que el área de Soacha estuvo densamente habitada en época prehispánica, pues han excavado asentamientos extensos representados por pisos de habitación y cementerios que han suministrado buena información sobre las poblaciones muiscas que habitaban cerca de la frontera sur del territorio. Las piezas de la colección que llevó Harrison al Peabody pueden ser importantes hoy para la arqueología de la zona, especialmente las conchas marinas que suministrarían datos acerca del comercio a larga distancia en tiempos prehispánicos entre el altiplano cundinamarqués y nuestra costa caribe.
El caso de Leland Harrison y de los cónsules británicos que se llevaron las momias de los muiscas nos enseña que muchos de los objetos colombianos que se encuentran en los museos del exterior seguramente contienen información sobre personajes que tuvieron alguna participación en sucesos históricos en nuestro país. Las estatuas de San Agustín, las vasijas de los Guaíbos y un curioso personaje, el barón Hermann von Waldeck. El 30 de noviembre de 1959, el director del Departamento de Geología de Boston College, el reverendo James Keehan, sacerdote jesuita, describió al director del Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard ofreciéndole, abro comillas, una colección de materiales antropológicos de Sudamérica, cierro comillas, que permanecía sin desempacar en el college desde hacía más de 20 años. La carta no detallaba qué materiales eran aquellos ni de dónde provenían, subrayando simplemente que, comillas, la administración aquí en Boston College está de acuerdo en que su departamento sería el más indicado para tenerlos, cierro comillas. Antes de responder, el jefe del departamento consultó con el entonces director del Peabody, John Otis Brew, quien sí tenía una idea general de qué podrían ser esos materiales que les estaban ofreciendo. Brew sospechó acertadamente que se trataba de una colección que un controvertido antropólogo austriaco llamado Hermann von Waldeck había traído de Colombia a mediados de la década de 1930, agregando que el reverendo Keehan, abre comillas, seguramente no estaba familiarizado con ninguna parte de la horripilante historia de la relación de Waldeck con Boston College, cierro comillas. Este es un caso interesante, pues como veremos enseguida, el personaje se cruza en el camino de nuestro reconocido arqueólogo colombiano Gregorio Hernández de Alba, quien tampoco tuvo palabras halagüeñas para con el austriaco. Veamos primero quién era, para luego presentar la colección que sacó de nuestro país, antes de desaparecer misteriosamente de Boston College, a donde nunca regresó a dictar sus clases, por lo cual fue despedido. Una fuente lo coloca supuestamente en el territorio austriaco anexado por la Alemania nazi, y otra, no comprobada, lo ubica en Asia, aparentemente en el Japón, donde parece que murió sirviendo como espía para Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Waldeck llega a los Estados Unidos en 1934, habiendo ya estado en Colombia en 1930. Era, según dijo, un varón perteneciente al linaje del príncipe de Waldeck. Era una persona preparada en idiomas, habiendo estudiado en las universidades de Múnich y Viena, en la Universidad Gregoriana de Roma y en el Instituto Bíblico Pontificio de la misma ciudad, instituto del que fue bibliotecario. Sin duda era una persona culta, pero ambiciosa en extremo y adolecida de notorias falencias como científico. Para 1936 se encuentra enseñando alemán en Boston College, pero su interés verdadero era la arqueología, específicamente en Colombia y en particular en San Agustín. Waldeck era astuto y hábil para rodearse de establecer contactos con personas en posiciones que tenían poder en la academia. Ejemplos de sus contactos fueron Franz Boas, Ernest Houghton, John Alden Mason, Wendell Bennett, bien conocidos en la arqueología colombiana, entre otras cosas. Y uno de esos contactos era Horace Jane, entonces director del Museo Universitario de Filadelfia, a quien Waldeck acudió solicitándole una carta para Gregorio Hernández de Alba, en la que Jane le pedía el favor a Gregorio de colaborar con el austriaco en las exploraciones que adelantaría en Colombia. Con el paso de los meses, todas estas personas sufrirían una gran desilusión al comprobar el doble juego del susodicho varón. La historia de Waldeck es extensa, pero aquí simplemente mencionaremos aquello relativo a los objetos que llevó a Boston College y a la denuncia pública que hizo valientemente Gregorio Hernández de Alba de este personaje en el Tiempo de Bogotá el 27 de junio de 1937. Waldeck vivía en un mundo ilusorio. Más que realizar investigaciones científicas serias, su principal interés era el de hacerse publicidad y de posicionarse como figura de la arqueología mundial. Estuvo en San Agustín, sitio del que reclamaba haber hallado, abre comillas, huellas y restos de una antigua civilización americana, cierro comillas, y en efecto proponiéndose como su descubridor.
Escribió haber excavado 142 estatuas, varios templos en forma de dolmen, muchas tumbas y cantidad de cerámica, asegurándose de que sus hallazgos recibieran buena difusión en los periódicos, logrando publicar incluso un artículo de su autoría en la revista National Geographic de mayo de 1940. También estuvo de viaje por el río Meta y en el río Orinoco tomando datos antropométricos entre los indígenas guaíbos. Sin embargo, a su regreso a Boston, sus datos fueron seriamente cuestionados en un proceso judicial a raíz de una demanda que él interpuso contra Boston College por haberlo despedido y que perdió. En los documentos se lee que al examinar los diarios de campo de su viaje por el Orinoco, abro comillas, una gran cantidad de entradas eran ficticias, que no estuvo en los lugares donde dijo haber estado, cierro comillas, y que en un gran número de las mediciones que tomó no eran reales sino inventadas. Su artículo en El Tiempo de 1937, Gregorio Hernández de Alba criticó fuertemente al varón austriaco por omitir en su trabajo los nombres de tantos investigadores de San Agustín y Tierraento que lo habían precedido y por haberse referido al sabio Caldas como un humilde mercader que viajaba de pueblo en pueblo de los Andes vendiendo sus productos. Más grave aún fue su intento de sacar del país estatuas agustinianas. Hernández de Alba escribió en su artículo en El Tiempo que Valdevalde, abro comillas, se encontró por primera vez quizás con un Ministerio de Educación y en él una Dirección Nacional de Bellas Artes, preocupados por la arqueología colombiana y dispuestos a que las estatuas agustinianas no siguieran emigrando a los museos extranjeros, cierro comillas. En efecto, el por entonces ministro de Educación, José Joaquín Castro Martínez, escribió lo siguiente en su informe a la Cámara de Representantes el 15 de noviembre de 1937 sobre los trabajos arqueológicos que se adelantaban en San Agustín. Abro comillas. El señor Pérez de Barradas, por encargo del señor gobernador del Huila, inspeccionó el cargamento de la expedición Waldeck, en la cual se hallaron 12 estatuas y otros objetos cuya exportación no estaba autorizada por el ministro de Educación. Por el Ministerio de Educación, y que fueron decomisadas, cierro comillas. Agrega, sin embargo, que se le permitió hacer moldes de yeso de las estatuas y sacar del país la mitad de los objetos que excavó. A raíz del artículo de prensa de Hernández de Alba, el entonces cónsul de Colombia en Boston, el señor Enrico Naranjo, le dirige una carta de felicitación al autor e incluso le dice que le escribió también a Gustavo Santos confidencialmente sobre el particular. Así, las actividades del controvertido varón, que alguna vez trabajó en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá, que fue cotraductor con César Uribe Piedrahita de la obra de Conrad Theodor Preuss, Arte Monumental Prehistórico, y que había formado su familia casándose con una colombiana, terminó en el ojo del huracán por el manejo indebido de sus trabajos arqueológicos. Pero en efecto, Valdevalde sí sacó materiales arqueológicos del país. No pudo llevarse las estatuas, pero sí algunos moldes de yeso. En la imagen se observan las réplicas de 2 estatuas agustinianas de la exposición que Valdevalde organizó en Boston College en 1937. En el mismo informe del ministro Casas Martínez se informa que la Oficina de Provisiones enviaba a San Agustín yeso y varillas para hacer esos moldes, y que Luis Alfonso Sánchez, quien trabajaba con Hernández de Alba, ya había hecho los moldes de 21 estatuas. No sabemos si los moldes que se llevó Valdevalde fueron los mismos que hicieron Sánchez y Hernández de Alba. Pero el hecho es que en la lista de objetos que tenía Boston College de esta colección se cuentan 45 cajas conteniendo moldes de estatuas de San Agustín, además de un buen número de piezas de cerámica, remos, un cocodrilo disecado, lanzas, pieles de animales y otros tantos objetos etnográficos provenientes de los llanos. El Peabody aceptó recibir 9 piezas de cerámica de los guaíbos. Los moldes de yeso y demás objetos de la colección, seguramente incluyendo también la cerámica de San Agustín, fueron enviados al Museo Universitario de Filadelfia en 1975. En diciembre de 2019, la directora del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Temple en Filadelfia nos confirmó que los moldes se encuentran actualmente en su colección
junto con todos los demás objetos que Waldeck llevó originalmente a Boston College. Entonces están localizados. Esta curiosa historia muestra la importancia que tuvo la década de 1930 para la arqueología colombiana, caracterizada por la presencia de investigadores nacionales y extranjeros en nuestro país y por la participación de políticos y diplomáticos colombianos en el país y en el extranjero, en asuntos que tenían que ver con el conocimiento y cuidado del patrimonio arqueológico colombiano. Aquellos sí tenían un interés genuino por la arqueología, no solo por los motivos científicos y históricos, sino por la estrecha relación de la arqueología con el tema de la identidad nacional. Hoy, los políticos, más que interesarse por la historia, están preocupados por rescatar tesoros y no en recuperar la información histórica enterrada o hundida en sitios arqueológicos que son patrimonio arqueológico de la nación y no minas de oro. Richard Evans Schultes y la observación participante. A principios de la década de 1940, el profesor de botánica de Harvard y director del Museo del Herbario de dicha institución, Richard Evans Schultes, viajó a Colombia por primera vez para estudiar plantas medicinales y árboles de caucho. Según dijo, abro comillas, su interés principal era el estudio de venenos naturales, cierro comillas. En aquellos años los laboratorios farmacéuticos estaban empeñados en el desarrollo de sustancias químicas que fueran relajantes musculares para usarse con fines anestésicos y necesitaban información sobre las propiedades de plantas poco conocidas. Aunque es cierto que Schultes tenía un interés genuino en este tema, también es cierto que sus viajes de exploración al Amazonas tenían como meta el estudio de árboles de caucho. El gobierno estadounidense lo había enviado para que identificara diferentes variedades, y aunque en efecto hizo el trabajo que se le solicitaba, el investigador se halló ante un mundo que lo dejó maravillado. No solo estaba en medio de ecosistemas de una riqueza natural inconmensurable, sino que allí conoció a las personas que podían enseñarle más sobre botánica que sus propios colegas del herbario de Harvard, los indígenas amazónicos. Su viaje marcó el inicio de una relación con la selva amazónica colombiana que duró más de 50 años, durante los cuales descubrió muchas especies botánicas. Convivió durante largas temporadas de campo con varios grupos indígenas del Putumayo, el Baupés, el Amazonas y el Caquetá. Decenas de sus publicaciones describen plantas tropicales hasta entonces desconocidas por la ciencia occidental, pero que ya eran bien conocidas por los nativos. Su contribución al acervo de información sobre la botánica de la selva amazónica colombiana es incomparable. Schultes era botánico de profesión y un fotógrafo consumado, no era un etnólogo, y sin embargo comprendió que recopilar la información que encierran cientos de plantas tropicales útiles comenzaba por adquirir el conocimiento que los propios nativos habían acumulado sobre ellas durante siglos. Por ello, se hizo etnólogo autodidacta. En sus diarios de campo anotaba concordancias de nombres de plantas y objetos en las lenguas nativas español e inglés, lo que demuestra el esfuerzo que hizo para comprender el significado de esas palabras en su contexto original. Dibujaba mapas de su ruta por los ríos que iba navegando, anotando la distancia y el tiempo que se demoraba entre una curva del río y la siguiente y su rumbo, con la ayuda de una brújula de mano. Y usaba las cartas geográficas que había disponibles en aquella época como diarios de campo, donde hacía todo tipo de anotaciones, creando en efecto un archivo de información de geografía humana en esos mapas. Participó activamente en ceremonias indígenas hasta el punto de lucir el traje completo para el baile del chontaduro con los yucuna. En otras palabras, creía en el beneficio de practicar la observación participante, cuyos conocimientos transmitía luego en su salón de clase. Su metodología de estudio ha sido mal interpretada por algunos de sus biógrafos, que han pretendido dibujarlo como una especie de científico loco que fascinaba a sus estudiantes con sus excentricidades, pero nada más alejado de la verdad que esta imagen creada con fines comerciales que algunas compañías editoriales abrazan con entusiasmo. Schultes era ante todo un científico que basaba su conocimiento en el principio fundamental de toda ciencia, cuál es la observación. Gracias a su interés por las culturas amazónicas y a su amistad con varios pueblos indígenas, el Pibari alberga hoy una colección
única de máscaras de danza de los Yukuna y otros objetos de la cultura material de los Barasana, Taiwano, Cubeo, Tucano, Ticuna y Macuna. Richard Evans Schultes fue un etnobotánico extraordinario que dedicó gran parte de su vida profesional al estudio de la flora de la Amazonia, así como también las floras del Asia y de Europa. Para él, los bosques eran como grandes bibliotecas donde se almacena el conocimiento que está disponible para quienes deseen leer en ellas. Admiraba y respetaba a los indígenas amazónicos porque saben leer en esa biblioteca y han sido su guardiana durante siglos. Schultes ha sido criticado con el argumento de que vino al Amazonas a buscar terrenos para sembrar caucho con fines industriales en beneficio del gobierno estadounidense, lo que habría ocasionado una crisis ecológica grave. Lejos de esto, Schultes, por el contrario, detestaba a los políticos de su país, tanto así que cada 4 años, cuando llegaba el momento de votar por un nuevo mandato presidencial, él lo hacía por la reina Isabel II de Inglaterra. Era su manera de expresar su descontento. Hay diversos objetos en la colección colombiana del Peabody que fueron obtenidos y donados al museo por personas que estuvieron en el país trabajando para empresas extranjeras establecidas en Colombia, empresas que jugaron un papel importante en la historia del desarrollo económico de nuestro país. También hay un archivo con documentos y correspondencia donde hallamos cartas de personas como el historiador Manuel José Forero, presidente de esta academia entre 1978 y 1980, quien escribió a Samuel Lothrop, no se ve muy claramente desafortunadamente, en 1934, entonces curador de arqueología andina del Peabody, informándole sobre el hallazgo de unas momias muiscas en Socotá, Boyacá, anexándole una foto de ellas y contándole que la Academia Colombiana de Historia lo había elegido recientemente como, abro comillas, miembro del Comité de Investigaciones Arqueológicas y Etnográficas, en cuya creación ha estado muy interesado el gobierno de la nación, cierro comillas. Efectivamente, 4 años más tarde, en 1938, Gregorio Hernández de Alba fundaba, con el apoyo del gobierno, el Servicio Arqueológico Nacional. Lo anterior enseña que el estudio de las colecciones de museo que se formaron hace más de un siglo va más allá de los objetos mismos. Las personas que los hicieron muchas veces fueron partícipes de sucesos históricos, a veces pequeños, otras veces grandes, y vale la pena estudiar quiénes fueron esas personas. Las colecciones ofrecen posibilidades distintas para estudiar la historia de un país, porque el proceso histórico del cual formaron parte no se detuvo en el momento en que los objetos fueron enterrados en una tumba o colocados en unos anaqueles, sino que sigue hasta épocas recientes. Además, el estudio de estas colecciones ayuda a comprender parte del proceso histórico que le da a una nación su identidad cultural. Eso fue lo que buscó el gobierno colombiano cuando envió a Chicago y a Madrid sus objetos arqueológicos, porque así se apropiaba de la estética indígena como elemento de identidad nacional, un concepto que más tarde recogió el famoso arqueólogo mexicano Manuel Gamio en su obra de 1916, Forjando Patria. Y hay otros ejemplos. Diego Rivera, el connotado artista mexicano, famoso por sus grandes murales que contienen una fuerte carga étnica, es uno de los mejores ejemplos de esta apropiación de lo indígena para contar la historia de su país. Además de su compromiso con la mexicanidad en su maravillosa obra plástica, el artista fue un ávido coleccionista de objetos precolombinos y etnográficos, hasta el punto de construir su propio museo, en Anacahuayi, al sur de la Ciudad de México. Consiste de una colección que tiene más de 59.400 objetos. En una placa al ingreso del museo se leen las palabras con las que el artista le dedicó el edificio a la nación. Abro comillas. Devuelvo al pueblo lo que la herencia artística de sus ancestros puede rescatar. Cierro comillas. Las palabras de Rivera nos llevan a concluir con una última reflexión que engloba lo que se acaba de exponer, que los objetos de origen arqueológico y etnográfico que se conservan en los museos siguen culturalmente e históricamente vivos. No son materia inerte, son un puente que nos permite cruzar la brecha temporal que existe entre nuestro presente y nuestro pasado. Nos enseñan sobre las sociedades que hicieron tales objetos y sobre las personas que entraron en contacto con ellos en diferentes momentos históricos. Su estudio cuidadoso no solo es justificado, sino necesario. Muchas gracias por su atención.
Gracias, Oscar. Muy bien, entonces a continuación procedemos a hacer entrega del diploma que acredita al recipiendario como miembro correspondiente. Dice así, República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor Felipe Cárdenas Arroyo, lo ha elegido académico correspondiente de la Corporación, Bogotá, Distrito Capital, 22 de julio del año 2025. Firman el presidente Armando Martínez Garnica, el vicepresidente Alberto Gómez Gutiérrez y el secretario académico Camilo Gutiérrez Jaramillo. Sí. Qué bueno, bien. A continuación, Cristina Martina le impondrá el escudo de la academia que lo acredita como académico correspondiente. Preguntas no, yo tampoco. Sí. Muy bien. Procedemos al punto quinto, que tiene que ver con la proposición de duelo con ocasión del fallecimiento del doctor Luis Fernando Múnera. La proposición dice así: la Academia Colombiana de Historia, considerando, primero, que a sus 74 años falleció en Medellín el día 29 de junio del año 2025 el ingeniero Luis Fernando Múnera López, que el ingeniero Múnera se desempeñaba como presidente de la Academia Antioqueña de Historia. Tercero, que como egresado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, se destacó en el campo de la ingeniería civil y en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, y además obtuvo una maestría en recursos hidráulicos en la Colorado State University. Cuarto, que en su desempeño profesional fue director de control de las empresas públicas de Medellín. Quinto, que en el campo de la historia local se destacó como autor de varias obras, entre ellas Historias de Medellín con cuentagotas, Fidel Cano, su vida, su obra y su tiempo, El Puente de Occidente y la integración de Antioquia. Sexto, fue director de posgrados de la Facultad de Minas y en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Por las razones que se dejan expuestas, la Academia Colombiana de Historia acuerda. Artículo primero. Deplorar la muerte del presidente de la Academia Antioqueña de Historia, doctor Luis Fernando Múnera López, y guardar un minuto de silencio en su memoria. Segundo, enviar copia de esta proposición a la familia del académico fallecido. Artículo tercero. Publicar en el Boletín de Historia de Antigüedades, en la sección Vida Académica, el texto de la presente proposición, dada en Bogotá, 22 días del mes de julio del año 2025. Firma Armando Martínez Garnica y Camilo Gutiérrez Jaramillo como secretario académico. Muy bien, seguimos con el sexto punto, que tiene que ver con la proposición de la candidatura del doctor Jesús Folgado García como académico correspondiente, que ha sido correspondiente extranjero, que ha sido impulsada de acuerdo con los estatutos por la mesa directiva. Entonces, la proposición dice así: téngase como académico correspondiente extranjero al doctor Jesús Folgado García,
Es sacerdote español, profesor de la Universidad de Comillas y de la Universidad de San Dámaso, miembro del Instituto Español de Historia Eclesiástica y ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard y el Boston College, reconocido especialmente por sus trabajos sobre la vida y obra del humanista jesuita del siglo XVI, padre Diego de Pantoja, y su rol al lado de Matteo Ricci en la apertura de las relaciones China-Occidente y la llamada Ruta de la Seda del Pacífico. En su concepto, la Nueva Granada es un enclave esencial, pues mira al Atlántico y con ella a Europa y a África, pero también a Asia y a Oceanía por el Pacífico. Ha trabajado últimamente el caso del jesuita santafereño Francisco del Castillo y su relación con Pedro Claver y su vínculo con los esclavos africanos. Ha publicado numerosos libros y artículos y actualmente dicta en la Universidad Internacional de La Rioja la asignatura de Historia Contemporánea de la Iglesia en América Latina. En esta hace especial énfasis en la centralidad de Colombia en las independencias y más recientemente a la importancia de que haya convertido desde la mitad del siglo XX en algún sentido en la cabeza territorial de toda la Iglesia América Latina y el Caribe al estar en el país la sede de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Aprueba la Asamblea pasar a la comisión de candidaturas. La hoja de vida del doctor Folgado García. Muy bien, muchas gracias. Procedemos con el punto número 7 que tiene que ver con la aprobación de las actas. De suerte que me permito someter a la aprobación de los señores académicos los proyectos de actas número 16 correspondiente a la sesión que tuvo lugar el día 13 de mayo del 2025 y la número 17 del 27 de mayo del 2025, señalando que las mismas fueron circuladas a los académicos a sus correos electrónicos el día 15 de julio pasado. Los académicos aprueban las actas que les fueron remitidas. Muy bien, muchas gracias. Punto número 8, presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del director de la Biblioteca de Archivo Académico de número, doctor Jorge Morales Gómez. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos como presentación el libro del recipiendario del doctor Cárdenas Arroyo, Los espíritus y la selva, danzas y rituales en Colombia en el noroeste amazónico. Es una edición en inglés, pero editada por Alsani en Italia. Esa es la obra que entra a la academia, dada por el doctor Cárdenas. Muchas gracias, doctor Morales. Y entonces, punto número 9, procedo a hacer el siguiente anuncio. Me permito informar a los señores académicos y a los asistentes que la fecha de la próxima sesión ordinaria tendrá lugar el día martes 29 de julio a las 5 de la tarde, en la cual el doctor Manuel Chus Calero tomará posesión como académico correspondiente extranjero y quien disertará sobre el tema Muchas bayonetas en un mar de letras. De esta suerte pasamos al punto número 10, que es la clausura a cargo del señor presidente de la sesión. Gracias, señor secretario. Hoy, ustedes se han dado cuenta, hemos tenido un enorme privilegio de recibir en la Academia Colombiana de Historia a un estudioso importante de una fase muy importante de la historia de la nación. No hemos dicho que fue alumno de Jorge Morales Gómez, que es algo muy importante, compañero de varios de los antropólogos y arqueólogos. Su saludo a nuestro académico honorario Gonzalo Correa Durrego, que es lástima no tener aquí en este momento para los abrazos que le corresponden como líder y tronco, dijéramos hoy, de esta congregación de arqueólogos y antropólogos y etnólogos que iluminan a la academia. Ustedes ven que en la mesa directiva hoy hay dos antropólogos, arqueólogos, etnólogos, Roberto Lleras Pérez y Jorge Morales Gómez, y la academia se nutre enormemente y muy bien, de manera muy importante, de su participación. Ustedes vieron que en el primero de los considerandos de la resolución, de la fundación de la academia,
por estos dos personajes que ustedes ven ahora sí, muy bien retratados, estaba el que se atendiera a lo que justamente Felipe Cárdenas ha atendido con rigor. Algo muy importante que dijo, me parece, es la importancia de las colecciones en estos museos e instituciones extranjeras, enfrentando una tendencia, yo diría un poco simple, de reclamar que todo ello vuelva no sé a dónde, a qué institución, tal vez a volverlas a enterrar. No se ve claro el propósito, dijéramos, nacionalista de esas reclamaciones, sobre todo frente a los ejemplos como el que mostró hoy Felipe Cárdenas, de la importancia de una colección de cerca de 1000 objetos y documentos que están muy bien conservados y que se acompañan, y eso fue muy importante, Felipe, el hecho de que se acompañen con las libretas de viaje. En este momento, en la Linnean Society de Londres, hay una exposición de cuadernos, libretas de viajeros, incluidas las notas de Alfred Russel Wallace, por ejemplo, del mismo Linneo, de tal manera que contextualizar, que es la propuesta del académico Cárdenas Arroyo, los objetos que se encuentran muy bien conservados, cada vez mejor clasificados y típicamente muy bien expuestos en esas instituciones, asegurará ese puente que Felipe presentaba en su epílogo. Entonces, con ese enorme placer de recibir a una magnífica, un magnífico representante de las ciencias humanas en la academia, le doy la palabra al señor secretario. ¿No? Entonces se cierra la sesión. Muchas gracias a todos. ¿Bien? A continuación entonces el recipientario ofrece una copa de vino aquí en el Salón de los Virreyes. Le soplé lo de la copa de vino al señor secretario porque Roberto Lleras Pérez con toda razón dijo, ¿por qué no abrimos una sesión de preguntas? Es algo que podría proceder, pero yo creo que hacemos mejores preguntas con una copa de vino. De tal manera que les propongo que pasemos a la copa de vino y le hagamos muchas preguntas a nuestro nuevo académico, si les parece. Sobre todo más fácil para responderlas. Muchas gracias. Se cierra la sesión.